Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Mi nombre es Emily Johnson. Tengo 31 años. Y un martes por la mañana de marzo, entré en mi sucursal bancaria, la de la calle Calloway, con la baldosa agrietada cerca de la entrada que nadie arreglaba, para preguntar sobre una transferencia bancaria que no había autorizado. La cajera se quedó mirando la pantalla durante un buen rato. Luego me miró. Y después volvió a mirar la pantalla. Señora Johnson, dijo en voz baja, el saldo de su cuenta es de $42. La sucursal estaba abarrotada. Detrás de mí había un hombre quejándose de la tasa de su hipoteca. Una niña tenía la cara pegada al cristal del recipiente de caramelos sobre el mostrador. La luz fluorescente sobre el segundo cajero parpadeaba con un ritmo que debería haber sido molesto, pero que se había vuelto casi musical. Lo recuerdo todo con perfecta claridad, porque cuando el mundo se tambalea bajo tus pies, tu cerebro empieza a catalogar todo lo que te rodea como si la sensación misma fuera lo único que sigue siendo fiable. $42. Hace 11 meses, esa cuenta tenía $63,417. Dinero que había ahorrado con esmero durante 6 años. Dinero que había acumulado gracias a contratos de trabajo independiente, fines de semana tranquilos y vacaciones a las que no pude asistir. Dinero que representaba, en su forma más honesta, cada versión de mí mismo que había sacrificado en silencio para construir un futuro en el que creía. $42. Miré al cajero. Asentí una vez. Le dije, gracias, y salí. Lo que mi marido no sabía, lo que nadie sabía, era que yo ya lo había cambiado todo 2 semanas antes de ese momento. Y yo simplemente estaba esperando. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Y lo digo de verdad. No es una actuación. ¿Alguna vez has estado en una relación, un matrimonio, una amistad, una pareja donde te hiciste menos importante para que otra persona se sintiera más importante? ¿Donde guardaste silencio sobre tus problemas porque te dijiste a ti mismo que amar significaba no llevar la cuenta de los errores? Si te sientes identificada, quédate conmigo. Porque esta historia no trata solo de un hombre que le robó a su esposa. Trata de lo que sucede cuando una mujer, que ha pasado años siendo subestimada, finalmente decide dejar de fingir su propia insignificancia. ¿Desde dónde estás viendo esto? Cuéntanos en los comentarios. Porque lo que estoy a punto de contarte sucedió en una ciudad muy común, en una vida muy común, y sospecho que te resultará más cercano a tu mundo de lo que imaginas. Déjame contarte quién creía la gente que era yo. Marcus solía describirme a sus amigos como la callada. Algo así como, ya conoces a mi esposa, ella es la callada. Lo decía con una especie de condescendencia cariñosa, como si describiera a un gato que se queda en casa. Nunca fue grosero. Exactamente. Eras algo peor. Un desdén disfrazado de afecto. Las esposas de sus amigos eran abogadas, organizadoras de eventos. Una mujer llamada Rochelle dirigía una agencia de relaciones públicas de tamaño mediano y vestía chaquetas como si fueran armaduras. Hablaban rápido, reían más fuerte que sus maridos, pedían vino por copas y debatían sobre cualquier cosa. Era investigadora freelance de experiencia de usuario. Trabajaba desde casa. Vestía colores suaves. Hablaba con fluidez y no necesitaba dominar la sala para sentirme segura. Así que, para el círculo de Marcus, yo era discreta. Era la callada. Era la mujer que se encargaba de su casa. Editaba sus presentaciones, se aseguraba de que siempre hubiera toallas limpias. Lo que no sabían, lo que Marcus aparentemente había olvidado, era que yo también tenía una maestría en economía conductual. Que yo había construido la estructura financiera de nuestro hogar desde cero. Que esa tranquilidad que todos interpretaban como pasividad era, en realidad, concentración, control, como un río que se queda quieto justo antes de estrecharse. Esa distinción es importante. Recuérdalo. Marcus y yo nos conocimos cuando yo tenía 24 años. Era encantador, con ese encanto tan particular que tienen algunos hombres. Natural,
Por lo tanto, peligroso. Tenía buen gusto, una risa contagiosa, y hacía preguntas cuando la mayoría de los hombres de su edad aún esperaban su turno para hablar. Pensé que eso significaba algo. Nos casamos 3 años después en una ceremonia íntima. Mi padre lloró. Marcus pronunció un brindis que hizo que todos los presentes se sintieran como si estuvieran viendo una escena de película. Durante los 2 primeros años, fuimos un equipo. Yo estaba desarrollando mi carrera como freelance. Él estaba ascendiendo en el sector del desarrollo inmobiliario comercial. Teníamos una cuenta compartida, cuentas individuales y una cuenta de ahorros conjunta que yo misma había estructurado yo. La más callada utilizando un sistema de ahorro escalonado que diseñé. Cada dólar tenía un destino. Cada mes tenía un margen. Me sabía las cifras como si fueran letras de canciones. Sin esfuerzo, sin mirar, simplemente como una característica natural de mi mente. Entonces ascendieron a Marcus. Y algo cambió. No sucedió de la noche a la mañana. Estas cosas nunca suceden así. Ocurrió como la erosión, imperceptiblemente, y luego de repente. Empezó a encargarse de más cosas. Se hizo cargo del seguro del coche, de las conversaciones sobre la cartera de inversiones, de las reservas para cenar. Dijo que era porque quería cargar con más responsabilidades. Lo dejé. Estaba ocupada. Estaba cultivando 3 relaciones con clientes a la vez y terminando un informe de proyecto. Y me dije a mí misma que la división del trabajo era saludable, que la confianza era la base de la colaboración. Lo que no había notado todavía no era que no estaba cargando con más peso. Estaba obteniendo más acceso. Hay una diferencia. Me llevó 4 años comprender esa diferencia. El patrón de lo que estaba haciendo se hizo visible para mí poco a poco. Y luego de repente, como esas ilusiones ópticas en las que te quedas mirando una forma durante 30 segundos, y de pronto no puedes dejar de ver el rostro que se esconde dentro. Lo primero que noté fue algo insignificante. Un cargo recurrente de una suscripción a un servicio que no reconocía. Le pregunté a Marcus al respecto. Me dijo que era un asunto de negocios, que él se encargaría, que no me preocupará. Tomé nota mentalmente y la guardé en el cajón donde guardaba las cosas que me parecían un poco raras, pero que no tenían pruebas claras que las justificaran. Lo segundo, estaba revisando nuestros documentos fiscales trimestrales, siempre preparaba el borrador inicial antes de que lo revisara nuestro contador, y noté una discrepancia en los ingresos declarados de los proyectos paralelos de Marcus. Él hacía algunos trabajos de consultoría independiente fuera de su trabajo principal. La cifra en el documento era menor de lo que le había oído mencionar en la conversación. No mucho menor. Solo lo suficiente como para que se notara como un temblor en lugar de un terremoto. Se lo mencioné. Lo explicó con naturalidad. Algo sobre fechas, sobre un cliente que pagaría en el próximo trimestre. En apariencia tenía sentido. Esa frase que en apariencia tenía sentido es una a la que volví muchas veces después. La tercera cosa no era pequeña. En septiembre del año pasado, buscaba un documento específico en nuestra oficina, compartida un antiguo contrato de un cliente al que estaba revisitando y encontré. En una carpeta que debería haber contenido nuestros documentos del seguro. Un extracto bancario impreso de una cuenta que nunca antes había visto. Una cuenta personal, solo a nombre de Marcus. El saldo en ese extracto era de $41,000. Me quedé muy quieto en esa habitación durante mucho tiempo. Volví a colocar la declaración exactamente donde la encontré. Cerré la carpeta. Regresé a mi escritorio. Que allí me quedé sentada durante 2 horas. No presa del pánico, quiero ser muy precisa al respecto sino reajustando la perspectiva. Porque el pánico es un lujo que no te puedes permitir cuando eres la única persona en la sala que entiende lo que realmente está sucediendo. Todavía no me había dado cuenta del todo. Pero ese fue el momento en que todo cambió de rumbo. No él. John. Déjame contarte lo que no hice. No lo confronté. No lloré.
No llamé a mi hermana para contarle lo que había encontrado con un tono que le alertara de que algo andaba mal. No empecé a dormir al borde de la cama, ni dejé de cocinar la cena, ni hice ninguna de las cosas que, en otra versión de esta historia, le habrían indicado que la dinámica había cambiado. Seguí siendo la persona callada. Simplemente cambié la forma en que hacía las cosas con esa tranquilidad. La noche que encontré esa declaración, después de que Marcus se durmiera, volví a la oficina y fotografié cada página con mi teléfono. Creé una carpeta en una cuenta en la nube que estaba en un dispositivo que él desconocía. Una computadora portátil secundaria que usaba para el trabajo con clientes y que nunca le había interesado porque consideraba mi trabajo de investigación tedioso y abstracto. Le puse a la carpeta un nombre inocuo. Comencé a llenarla. Esta es la parte en la que necesito que entiendas algo sobre cómo trabajo. No soy impulsivo. Nunca lo he sido. Mi trabajo consiste, literalmente, en comprender el comportamiento humano. Porque las personas toman las decisiones que toman. ¿Qué sistemas producen qué resultados? Cómo pequeñas decisiones de diseño crean grandes patrones de comportamiento. Dedico mi vida profesional a trazar un mapa de la arquitectura invisible de la toma de decisiones. Sería casi irónico, teniendo en cuenta todo esto, haber tomado una sola decisión caótica y emocional en este momento. Así que, en lugar de eso, hice un plan. El plan constaba de 3 fases. Les hablaré de cada una de ellas. La primera fase consistió en la documentación. Durante las siguientes 6 semanas, elaboré un panorama financiero completo de nuestro hogar. No a partir de la memoria, sino de las pruebas. Solicité extractos de todas las cuentas a las que tenía acceso directo. Revisé las declaraciones de impuestos de los últimos 5 años. Comparé las transferencias bancarias con las fechas del calendario. Creé una cronología precisa y detallada de cada movimiento financiero que carecía de una explicación clara. Lo que descubrí no fue nada sutil una vez que supe dónde buscar. Durante aproximadamente 14 meses, Marcus había estado retirando dinero sistemáticamente de nuestra cuenta de ahorros conjunta mi cuenta, aquella a la que yo había contribuido desproporcionadamente debido a la mayor variabilidad de sus ingresos. Los retiros eran irregulares en cantidad, pero constantes en el momento, justo por debajo del umbral que activaría las alertas bancarias automáticas. Ninguna cantidad era lo suficientemente grande como para resultar alarmante. Pero, acumulada a lo largo de 14 meses, ascendía a poco más de $60,000. $60,000. Esa ni siquiera fue la peor parte. Lo peor fue el destino. Esos fondos no habían ido a parar a su cuenta secreta. Los rastreé a través de patrones, de la cronología, mediante un tipo de referencias cruzadas que requiere paciencia y habilidades muy específicas, hasta una entidad comercial de la que jamás había oído hablar. Una de desarrollo registrada en un estado en el que nunca habíamos vivido. Coregistrada con un nombre que no reconocía. Necesito que reflexiones sobre esto un momento. Él no estaba gastando el dinero. Estaba construyendo algo. Algo que había construido deliberadamente fuera de nuestro matrimonio. Fuera de mi vista. Usando dinero que era mío. Esa frase importa. Reinterpreta todo lo que vino después. La segunda fase consistió en la preparación legal. La llevé a cabo con discreción, cuidado y la disciplina propia de quien entiende que el objetivo no es la emoción, sino el resultado. Encontré una abogada de derecho familiar gracias a una recomendación tan indirecta que jamás podría vincularse conmigo. Una mujer llamada Patricia, que llevaba gafas de lectura colgadas de una cadena y tenía un porte tan tranquilo y objetivo que casi parecía que hablaba con la arquitectura. Me reuní con ella 2 veces antes de contarle nada a Marcus. Le di la carpeta con la documentación. Le di la cronología. Le di todo. Me miró por encima de sus gafas de lectura con una expresión que no pude descifrar del todo. Señora Johnson dijo, esto es inusualmente minucioso. Lo sé, dije. La mayoría de la gente viene con una intuición. Dijo,
Usted vino con un caso. Eso no fue un accidente. Patricia me explicó mis opciones. En nuestro estado, los bienes acumulados durante el matrimonio son propiedad conyugal, independientemente de la cuenta en la que se encuentren. La cuenta oculta, el patrón de transferencias, todo ello sería objeto de descubrimiento en un proceso de divorcio. Todo era relevante. Yo ya lo había documentado todo, lo que significaba que el proceso de descubrimiento sería, para Marcus, una sorpresa muy desagradable en lugar de una excavación gradual. Pero esto es lo que también hice. En la fase 2, que Patricia no me aconsejó hacer. Algo que requería un tipo de conocimiento diferente. Llamé a mi banco. No al banco conjunto. Mi banco, la institución donde tenía una pequeña cuenta individual que mantenía desde antes de casarnos. Una cuenta que Marcus conocía, técnicamente, pero en la que nunca había mostrado interés porque siempre había tenido un saldo modesto. Por lo tanto, no le parecía importante. Tuve una conversación con un especialista en investigación de fraudes. Fue una conversación informal, exploratoria, formulada como una pregunta más que como una queja. Le expliqué lo que había descubierto. Le proporcioné la documentación. Le pregunté qué opciones tenía. Lo que aprendí en esa conversación fue muy interesante. Y lo que sucedió después, 2 semanas más tarde, no fue casualidad. Recuerda eso. En las semanas transcurridas entre la fase 2 y la fase 3, seguí actuando con normalidad con una precisión que, en retrospectiva, reconozco como una de las cosas más exigentes que he hecho en mi vida. Preparé la cena. Asistí a la fiesta de cumpleaños del colega de Marcus, el de la casa grande y los niños perfectamente coordinados. Sonreí en los momentos oportunos e hice las preguntas adecuadas. Y nadie ni Marcus, ni Rochelle con sus chaquetas, ni ninguna de las personas en esa sala que me habían relegado a un segundo plano sospechó nada. Durante este período, Marcus estuvo inusualmente atento. No pude determinar con certeza si se debía a la culpa, a la intuición o simplemente a la oscilación natural de un hombre que había aprendido a controlar su percepción. Me trajo flores una vez, algo que no hacía desde hacía años. Me propuso un viaje de fin de semana. Rechacé el viaje amablemente, sin dar explicaciones. Dije que tenía una fecha límite para un proyecto. Lo aceptó sin problemas. Claro que sí. Durante años, con una confianza absoluta, lo había acostumbrado a no esperar ninguna resistencia por mi parte. Y así, no experimentó ninguna resistencia. Experimentó exactamente lo que yo había decidido darle. Una superficie tan lisa que no tenía ni idea de lo que se movía debajo. La tercera fase consistió en determinar el momento oportuno. El momento llegó no porque yo lo hubiera provocado, sino porque me había preparado tan a conciencia que, cuando el impulso natural de su propio comportamiento creó una oportunidad, simplemente estaba listo para aprovecharla. Marcus se había estado preparando para un importante acuerdo de desarrollo, el más grande de su carrera. Llevaba meses hablando de ello. Un proyecto comercial, con múltiples inversores, de esos que requieren un perfil financiero considerable. Se había estado preparando intensamente para una presentación a sus principales inversores. Lo que él no sabía era que una de esas inversoras, una mujer llamada Sandra Chen, que poseía la mayor participación en la sociedad propuesta, tenía una red profesional que se cruzaba, aunque de forma indirecta, con la mía. No directamente, no de forma evidente. Pero ahí estaba. No me puse en contacto directamente con Sandra. Quiero ser preciso al respecto. Lo que hice fue más sencillo y preciso. Presenté una denuncia formal por fraude ante mi banco, adjuntando documentación de 6 semanas, una cronología anotada de 12 páginas y una carta formal de Patricia que detallaba el marco legal. La denuncia dio lugar a una investigación interna. Dicha investigación, con la que yo ya colaboraba discretamente desde hacía 2 semanas, cuando Marcus acudió al banco para transferir fondos para su presentación a inversores,
resultó en el bloqueo de todas sus cuentas en esa institución, incluyendo la cuenta secreta, las transferencias vinculadas a la... En definitiva, todo. La mañana de su reunión con los inversores. No planifiqué la fecha al detalle, pero sabía que la reunión se acercaba. Presenté la documentación cuando lo hice deliberadamente. Estaba en casa cuando me llamó. Estaba sentado en mi escritorio. Tenía una taza de té. Mi portátil secundario estaba abierto. Sinceramente, sin aparentar, revisaba un informe de un cliente. El trabajo era real. La calma era real. Ya había avanzado lo suficiente como para, a esas alturas, haber superado la adrenalina y estar inmerso en la claridad que surge cuando todo se ha hecho correctamente y simplemente esperas a que la física complete lo que has empezado. Sonó mi teléfono. Marcus. Contesté al segundo timbrazo. Algo falla en mis cuentas. Su voz era tensa, de una manera particular. Aún no mostraba pánico, pero sí estaba contenida. El tono de un hombre que se ha topado con un obstáculo que cree que es temporal. ¿Qué quieres decir? Dije. Están bloqueados. No puedo acceder a nada. Estoy en el banco ahora mismo, frente a la sala de reuniones. Y no puedo, se detuvo. Emily, necesito que llames y aclares algo. Debe haber habido un error, lo investigaré. Dije. No llamé al banco. Me devolvió la llamada 20 minutos después. La tensión en su voz se había transformado en algo más quebrado. Dicen que hay una investigación. Emily, ¿qué es esto? ¿Sabes algo al respecto? Y aquí está el momento. Justo aquí. Aquí es donde, en otra versión de esta historia, la mujer lloraría, o estallaría, o pronunciaría un discurso dramático, donde derramaría 14 meses de dolor, traición, en un torrente incontrolable. No hice ninguna de esas cosas. Marcus, dije con el mismo tono que uso con los clientes cuando les presento resultados de investigación inesperados. Creo que deberías consultar con un abogado. Silenció. No es el silencio reconfortante de dos personas que se conocen. Es el silencio de un hombre que acaba de ver, por primera vez, que el suelo que pisaba era una superficie, no un fundamento. Emily, la reunión con los inversores, dije. Lamento el momento. Te dejo ir. Y terminé la llamada. Quiero hablarles de las 48 horas que siguieron. ¿Por qué no importan por lo dramático, sino por lo tranquilo? Marcus llegó a casa esa noche. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, la misma mesa donde habíamos cenado miles de veces, y me miró con una expresión que jamás le había visto. Era la mirada de un hombre que se encuentra con algo que no había logrado comprender del todo. Tenía una imagen idealizada de mí. La callada, la discreta, la mujer que siempre tenía toallas limpias. Hacía la declaración de la renta y no necesitaba acaparar la atención. Y esa imagen había fracasado estrepitosamente. No sabía cómo empezar. Así que comencé. Encontré el extracto en septiembre. Dije. La cuenta de la que no me hablaste. Abrió la boca. Tengo los registros de transferencia, dije. Los de los 14 meses. La que está registrada en Delaware. El cotitular del registro se llama David Mars. Y sé a qué se dedica la empresa. Hice una pausa. Patricia tiene copias de todo. ¿Quién es Patricia? Mi abogado. Otro silencio. La investigación bancaria no es algo que pueda detener. Dije. Patricia dice que el proceso legal seguirá adelante de todos modos. Pero hay varias maneras en que esto puede terminar. Marcus, y algunas son mucho más difíciles para ti que otras. Quiero que entiendas que no estoy aquí para actuar. Estoy aquí para terminar. Me miró fijamente durante un buen rato. Lo has estado planeando, dijo. No como una acusación, sino casi como una expresión de asombro. He estado documentando la verdad. Dije. Hay una diferencia. Esto fue lo que sucedió durante las semanas siguientes. La reunión de inversores de Marcus no se llevó a cabo según lo previsto.
Sandra Chen y sus socios fueron informados de la investigación a través del proceso de diligencia, debido que todo inversor experimentado realiza cuando surge una irregularidad financiera relacionada con un socio. El acuerdo se retrasó a la espera de la revisión. Es posible que no supere dicha revisión. El proceso de auditoría forense iniciado por el banco confirmó lo que mi documentación ya había indicado. Los fondos transferidos de nuestros ahorros conjuntos durante 14 meses eran bienes conyugales. La DIC, si bien es legalmente independiente, se constituyó mediante un patrón de transferencias que se ajustaba a los parámetros del fraude financiero según las leyes de derecho familiar de nuestro estado. Marcus contrató a su propio abogado. Hubo conversaciones, luego negociaciones y finalmente un acuerdo que Patricia me ayudó a elaborar con la misma discreción y precisión con la que traté la documentación. No entraré en detalles sobre los términos específicos. Lo que sí les diré es que fueron adecuados. Más que adecuados, la persona callada tenía una idea muy clara de lo que significaba ser adecuado. Hay algo que quiero contarte sobre aquel momento en el banco. No el momento con el cajero, sino el momento en el camino de regreso a casa desde el banco aquella mañana de marzo. Después de que me dijeran que mi saldo era de $42. Me senté en mi coche en el aparcamiento del banco durante unos 10 minutos. No lloraba. Ya había llorado a solas, semanas antes, en el baño con la puerta cerrada y la ducha abierta. El llanto había sido real y necesario. Y no voy a fingir que no fue devastador llorar la pérdida de un matrimonio, un futuro y una forma de confianza que, en cierto modo, resultó ser una actuación para la que no me había preparado. Pero sentada en ese estacionamiento, no estaba de luto. Estaba haciendo otra cosa. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía exactamente como yo misma. Soy economista conductual. Entiendo los sistemas. Entiendo que el comportamiento no es aleatorio, que los patrones no son casualidad, que las estructuras que construimos, estructuras financieras, estructuras relacionales, la arquitectura invisible de cómo se relacionan dos personas, acaban revelando su lógica subyacente. Inevitablemente. A veces de forma catastrófica, pero siempre con veracidad. Marcus había construido un sistema basado en un error de cálculo. Ese error era yo. Interpretó mi silencio como ausencia. Interpretó mi paciencia como pasividad. Interpretó mi disposición a cargar cosas sin quejarme como prueba de que carecía del instinto de autoprotección. No fue la primera persona en cometer ese error. Él era la última persona que lo haría. Rochelle me llamó 3 semanas después de que la reunión con los inversores fracasara. Casi no contesté, pero al final lo hice. Emily dijo, no quería ponerme en contacto contigo. Escuché algo de lo que pasó y solo quería decirte, hizo una pausa. Creo que ninguno de nosotros entendió realmente por lo que estabas pasando. No dije, sin hostilidad. No lo hiciste. Un breve silencio. Si alguna vez quieres tomar un café. Dijo, me encantaría. Dije que lo pensaría. Y lo decía en serio. No como una actuación social, sino como una expresión honesta de genuina incertidumbre sobre cómo quería que fuera mi siguiente capítulo. Tenía 31 años. En cierto modo, estaba empezando de nuevo. Contaba con un acuerdo legal, una cartera de clientes, una carpeta en la nube con documentación y una idea muy clara de quién era yo. La mayoría de los días, eso me parecía suficiente. Hay una cosa más que quiero contarte. Aproximadamente un mes después de que todo se formalizara, volví a esa sucursal bancaria en la calle Calloway. No porque lo necesitara. No porque tuviera que realizar ningún trámite. Fui porque tenía que hacer una transacción. Un depósito. Uno real y sustancial. El primer pago del acuerdo en mi cuenta personal. Y supongo que, para ser sincero, también porque quería volver a estar allí. Con información diferente a la que tenía la vez anterior. La baldosa agrietada seguía allí. La luz fluorescente sobre el segundo cajero seguía parpadeando con ese ritmo.
El bombonera seguía allí. Me paré en la misma ventanilla. Esta vez me atendió otro cajero, un joven con el pelo peinado con raya al medio. Hice mi depósito. Lo procesó y me entregó un recibo con mi nuevo saldo impreso al pie. Lo leí una vez. Lo doblé y lo guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Que tengas un buen día, dijo. Gracias, dije. Lo haré. Salí a la luz ordinaria de marzo y pensé en los $42, en la versión de mí misma que había estado en ese mismo lugar 6 semanas antes con un número en una pantalla y una comprensión muy clara de lo que tenía que hacer a continuación. Ella ya lo había hecho. Si estás viendo esto, te encuentras en una versión de esta historia, cualquier versión. En cualquier etapa quiero que escuches esto claramente. Los silenciosos no son los ausentes. Los tranquilos no son los débiles. Quienes no exhiben su dolor en público no son quienes carecen de la capacidad para sobrellevarlo. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es lo invisible. A veces, el golpe más devastador es el que nadie ve venir porque nadie prestó la suficiente atención como para comprender que eras capaz de hacerlo. Siempre fui capaz de hacerlo. Simplemente tuve que dejar de explicarle eso a la gente que nunca me escuchaba de verdad. Me llamo Emily Johnson. Tengo 31 años. Soy economista conductual, investigadora independiente y una persona que lleva registros muy precisos. Se desenvuelve con paciencia y deliberación en situaciones de alto riesgo. Y estoy, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde quería estar. Si esta historia te impactó, ya sabes qué hacer. Y si ahora mismo llevas una carga pesada, si te encuentras en medio de una situación en la que aún no has logrado verla con claridad, mantente firme. Se precisó. Guarda silencio. El río que parece tranquilo no está quieto. Está aumentando la presión.